desde el punto de vista legal, surge en la Ley Federal del Trabajo allá en el lejano año de 1970 como una prestación obligatoria que se debe dar a los trabajadores con un mínimo de al menos 15 días de salario durante que hayan cumplido el año laboral. Y en los casos en que no se haya cumplido el año, se calculará de manera proporcional. ¿Qué pasa en los países latinoamericanos? Se acostumbra que los trabajadores reciban parte de sus empleadores un pago extraordinario. Para sufragar los gastos que implican las celebraciones de fin de año, existe una tendencia de obligatoriedad por mandato legal, y en el caso de nuestro país, repito, es hasta en el año de 1970 cuando en la Ley Federal del Trabajo pues, surge como una prestación obligatoria para los trabajadores. El aguinaldo es una obligación patronal que se define como una gratificación económica para la clase trabajadora, la cual debe pagarse de la siguiente manera. Es un derecho al cual tienen ese derecho todos los trabajadores. El pago mínimo es de 15 días, sin perjuicio de un incremento, de acuerdo con las condiciones generales de trabajo pactadas entre patrón y trabajador. Es decir, el mínimo son 15 días, pero si hay un pacto entre patrón y trabajador, pues estos 15 días pueden ser mayores. En muchos casos son 30 días, 60 días, ya depende de ese pacto que se haga entre patrón y trabajador. Si el trabajador no ha laborado el año completo, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional, ¿sí? Y puede ser superior a 15 días, según lo establezca el contrato laboral a que se encuentran sujetos los trabajadores. El tiempo que tiene el trabajador para reclamarlo es de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Si la obligación es exigible a más tardar antes del día 20 de diciembre de cada año, pues el trabajador tendrá el derecho a reclamarlo hasta el próximo 19 de diciembre del año siguiente. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? La obligación legal. ¿En dónde se encuentra regulado esta obligación del aguinaldo? En la Ley Federal de Trabajo, en el capítulo 5, el cual se refiere al salario que percibe un trabajador, y es el artículo 87 de este ordenamiento, que dice: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuere este. Y el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo define al salario como la retribución que debe pagar el patrón a su trabajador por su trabajo. Entonces vean aquí cómo en esta tercer párrafo dice los que no hayan cumplido el año de servicios, pero habla de una obligación en la cual se fije el cumplimiento del supuesto jurídico, que no hayan cumplido el año de servicios. En el caso, probablemente que nos platica Adriana, Ciudad de México, dice, bueno, habrá algunos que estén en el supuesto y habrá otros trabajadores que ya venían trabajando, que ya tenían más de un año, porque la condición es esa: los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, es decir, a más tardar el día antes del día 20 de cada año, el derecho tienen a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuera este, ¿sí? Pero la condición es para aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios. Entonces, repito, la condición que se da o que se presenta en este año, pues
es atípica y se tuvo que haber convenido con los trabajadores para los casos específicos en los cuales no se les llegó a remunerar, se les siguió manteniendo en el alta del Seguro Social. De esa manera, pues, se considera el día trabajado, o que sus salarios fueron incididos en un porcentaje menor al pactado. Entonces, vamos a ver que ese es uno de los casos, pues, varios casos controversiales que tendremos que revisar y en un momento dado, pues, soportar legalmente para evitar sanciones en el futuro. En cuanto al salario variable, que aquí ya vamos a ver ciertas incidencias que tenemos que considerar para el cálculo del aguinaldo. En el caso de los salarios variables, de los salarios mixtos, en caso tenemos, para efecto de tomar en cuenta cuál es el salario que se debe tomar como base para el cálculo de esta prestación, es el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días laborados antes del nacimiento del derecho al aguinaldo. Entonces, este dato, ¿de dónde lo sacamos? Yo revisé en alguna bibliografía y hablaba en los comentarios que hacían que se debía tomar el salario promedio del último del año, ¿verdad? Hasta el que se hubiera percibido antes del pago del aguinaldo. Pero, de acuerdo a la PRODEDET, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador, que pertenece a un organismo descentralizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el caso de los salarios variables lo está considerando, lo está enmarcando como el promedio de los 30 días laborados, o sea, tienen que ser efectivos antes de que nazca la obligación, el nacimiento del derecho al pago del aguinaldo. Si la obligación nace hasta antes del día 20 de cada año, tendríamos dos supuestos desde mi punto de vista. Para aquellos trabajadores que tienen derecho a los 15 días porque ya tienen más de un año laborado, y de aquellos trabajadores que entraron en este ejercicio y que, como revisamos en el artículo 87, ellos tendrían derecho a la parte proporcional del periodo de los días trabajados, que desde la fecha en que entraron al día en que nace la obligación de pago. Entonces, si el caso es que tenemos y se trata de salarios variables, en ese sentido, la PRODEDET dice, toma en cuenta los 30 días anteriores de salario variable que haya tenido tu trabajador, saca el promedio y esa es la base para que tú calcules el aguinaldo. ¿Cuándo nace la obligación? A más tardar antes del día 20, entonces tendríamos que tomar 30 días, que acá pues también no lo aclara, pero para efecto del cálculo, yo tomaría el mes de noviembre, ¿no? Aunque también nadie nos impediría tomar 30 días de salario, en el caso. ¿Por qué lo tomaría por mes completo? Porque así nos marca también la ley del Seguro Social para calcular el salario base de cotización cuando estamos hablando de salarios variables, ¿no? Por periodos mensuales de meses, de días completos de mes, ¿no? Entonces yo tomaría los 30 días de noviembre, salarios variables, y con ese promedio calcularía mis 15 días de aguinaldo o lo que haya acordado. Otro de los problemas que tenemos aquí es qué pasa con las incapacidades. O sea, esto es para efecto de
¿cuántos días vamos a considerar